Bueno, entonces hablando de lo que es la teoría general de sistemas, que es ese análisis, ese estudio, ese eh, estructuramiento de lo que es los sistemas, cómo están compuestos, cómo están las relaciones entre cada uno de sus elementos y las relaciones también con el medio ambiente o con el exterior que rodea a ese sistema. Entonces, analizábamos algunos principios en la sesión anterior, como resumen para que quede claro, principios de lo que era la teoría de los sistemas. En esos principios estábamos validando por lo menos lo que eran las entradas, lo que eran los transformadores o procesadores, la salida, la retroalimentación y el medio ambiente. En cada uno de esos componentes que analizábamos, entonces teníamos que las entradas son todo lo que alimenta el sistema. Entra una caja llamada sistema, está compuesto por procesos, actividades, procedimientos, pero no se puede o no se podría que cada uno de ellos cumpla su propósito si no está recibiendo unas entradas, unos insumos, unos inputs que son los que le permiten poder alimentar el sistema. Tenemos unos procesadores o tenemos unos transformadores que son como su nombre lo indica, transforma las entradas. Todo lo que se alimenta lo transforma. Y eso lo vemos en cualquier tipo de sistema. Los sistemas se alimentan de una entrada y hay un proceso y hay una transformación. ¿Para qué? Para convertir esas entradas en salidas. Esa es la única manera de que podamos llegar a tener un producto, tener un servicio y tener salidas. Bien sea como productos, como subproductos, pero que haya una transformación de todo lo que está permitiendo que entre al sistema para alimentarlo. Eso son los procesadores. Y tenemos unas salidas, que son ¿qué? Las entradas transformadas. ¿Transformadas en qué? Pues depende de cada uno de los sistemas. Decimos que nosotros hay un sistema dentro del cuerpo humano, pero el cuerpo humano es un suprasistema, decíamos también en algún momento. ¿Por qué es un suprasistema? Porque contiene varios sistemas y entre esos contiene, por ejemplo, el sistema digestivo. Pues entre esos contiene el sistema respiratorio, entre esos tiene el sistema circulatorio y aquí me quedaría hablando de anatomía, pero no es el objetivo. Pero cuando yo digo, oiga, el sistema respiratorio es un sistema, por eso se llama sistema, recibe oxígeno, hay una transformación a través de ¿qué? Cada uno de los mecanismos que tiene el propio sistema, hay una correlación y una interrelación con otros órganos del cuerpo o ese suprasistema que es en sí también parte del medio ambiente que rodea al sistema respiratorio y convertimos en ¿qué? En oxigenación para la sangre, lo hacemos el proceso hacia convertir también en un subproducto que es el CO2 y ahí se convierte todas esas entradas que tenemos en productos o en subproductos, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con cualquier sistema, entre ellos el del sistema de la organización o empresa, que es lo que me interesa también analizarlo muy por aparte. Entonces, este resumen dice, oiga, hay unas entradas, para que se llame sistema, hay unas entradas, hay una transformación, hay unas salidas. Pero también hay una retroalimentación, que es la que me permite que esa salida en algún momento se convierta en una entrada al sistema, bien sea para mejorarlo, perfeccionarlo, bien sea para nutrirlo de alguna manera, o sea que se convierte en una entrada, pero partiendo no del flujo normal de las entradas del sistema, sino partiendo de las salidas que produjo ese mismo proceso, ese mismo sistema. Entonces, si estamos prestando servicios, yo presto un servicio y en algún momento ese servicio pues va a tener una retroalimentación para alimentar el sistema. Voy a poner un ejemplo. Algún estudiante perteneciente a un cuerpo de bomberos decía, oiga, la empresa es bomberos y analicémosla desde ahí. Cuando yo presto el servicio, voy a hablar de una atención de una emergencia. Entró información, entraron unidades bomberiles, que son las que van a prestar el servicio, entró
equipos, dependiendo del tipo de emergencia, pues entrarán también específicamente algunos elementos, algunos equipos, algunos vehículos y todos los recursos que entran para atender la emergencia. Se atendió la emergencia. Después de controlada, vuelven a su estación los bomberos, pero vuelven a hacer una retroalimentación. Cómo se prestó el servicio, qué recursos se utilizaron, cómo fue el procedimiento. Si hubo un mal procedimiento, pues se alimentará el sistema a través de información para poder corregirlo para una próxima atención de emergencias. Esto que está entrando es la retroalimentación del sistema. ¿De dónde nació o de dónde surgió? De la misma prestación del servicio, no de las entradas como tal, sino de las salidas porque estamos prestando un servicio. Y esa retroalimentación es la que me permite poder otra vez inyectar la información al sistema para de pronto perfeccionarlo y hacer una mejor prestación del servicio cuando haya lugar a una nueva oportunidad de prestarlo. Entonces, entradas, transformación, salidas y retroalimentación. Y el medio ambiente, como quinto gran principio de lo que es la teoría de sistemas, nos dice es todo lo que rodea. Y si estamos hablando de todo lo que rodea para la prestación de esa emergencia, pues estamos hablando de qué, pues de que son las calles, la comunidad, el mismo medio ambiente, o sea, los recursos naturales y todo lo que rodea a ese sistema para poder prestar la atención. Entonces, ahí podemos, digamos que analizar cada uno de los componentes del sistema. Eso solo visto desde los principios de lo que es la teoría de sistemas. Es importante analizar la organización, se los decía, con una mirada muy enfocada hacia lo que es la empresa, hacia lo que es la organización en la teoría de sistemas. Eso es lo que me interesa a mí, por lo menos hablando de todos los sistemas naturales, de los sistemas artificiales, de los sistemas abiertos, de los sistemas cerrados, no salirnos de lo que es la organización. Si bien vamos a analizar todos los sistemas de una manera general, porque a eso es lo que nos invita la teoría de sistemas, vamos a analizarla enfocándonos especialmente en la organización. Entonces, en la organización, ¿cuál es el medio ambiente? O más bien, empecemos desde las entradas. Entran recursos humanos, entra información, entran materias primas, entran materiales, entran insumos, entra capital, entran servicios públicos, si queremos llamarlo de esa manera, y todo eso está alimentando a la empresa, haga lo que haga, ¿sí? Va a entrar cosas más, cosas menos, elementos más, elementos menos a ese sistema para alimentarlo. Después de que alimenta, pues hay un proceso de transformación. Si es una empresa manufacturera, pues sus transformadores serán ¿qué? Los equipos, las herramientas que nos permiten transformar esa materia prima en un producto. Hay unas salidas. ¿Cuáles son? Pues productos y sus subproductos. Aquellos desechos, desperdicios y todo lo que genere de transformar esa materia prima en un producto. ¿Cuál es la retroalimentación? Puede haber, por ejemplo, encuestas de satisfacción del cliente, puede haber servicio y atención al cliente postventa, puede haber, y eso va a alimentar, ¿sí?, al sistema con todo un sistema de información. Va a alimentar al gran sistema, o sea, se convierte en un subsistema informático o de data, pero que al final va a alimentar al sistema. Esa es la retroalimentación. ¿Y cuál es el medio ambiente? Pues son los stakeholders que permiten que a través de entendida la empresa como un sistema abierto, que de ese flujo de información con todo el medio ambiente o todo el medio que lo rodea, entonces pueda cumplir su propósito organizacional. ¿Cómo se relaciona con cada uno de los componentes del sistema? Es decir, si ya estamos hablando de los stakeholders, entonces cómo se relaciona con el gobierno, cómo se relaciona con los accionistas, con los empleados, con la sociedad o la comunidad, con los entes de seguridad, y vamos a empezar a mencionar con los clientes, con proveedores. Ese es el medio ambiente de la organización. ¿Por qué? Porque sigue siendo un sistema. Entonces, acabo de resumir en un par de minutos todo lo que contiene los principios de los sistemas, obviamente enfocado en la empresa. El día de hoy vamos a ver tipos de sistemas.
En esos tipos de sistemas, vamos a ver que en la clasificación se analizarán por lo menos con las siguientes características. Una característica, la relación que se establece con el medio ambiente. Esa relación con el medio ambiente nos permite definir un tipo de sistema. Viene según su constitución. También es otra característica que nos puede llevar a analizar otros tipos de sistemas, según su origen, de dónde provienen, según sus movimientos, según la complejidad de sus elementos y según la naturaleza. Entonces, a través de cada una de estas características, vamos a analizar también cada uno de los sistemas. Viene el primero, según la relación que tiene con el medio ambiente, pero como ya sabemos que el medio ambiente, acabé de resumirlo, ya sabemos cómo se relaciona, por lo menos desde la empresa, entonces nos va a quedar muy fácil entender este tema. Según con la relación con el medio ambiente, los primeros son los sistemas cerrados. Vamos a hablar con respecto a la relación de sistemas abiertos y cerrados, porque son los que me marcan una característica de acuerdo a cómo se relacionan con el medio ambiente. Acuérdense que los cerrados no tienen flujo de información o sobre todo recíproca con el exterior. Pero miremos qué son. Entonces dice, se caracterizan por su hermetismo, son cerrados, que no ocasionen ningún intercambio con el ambiente que se encuentra a su alrededor, por lo que se ven afectados por el mismo. No se ven afectados por el mismo. ¿Por qué? Porque son herméticos, no los afecta el medio ambiente. Esto hace que tampoco los sistemas ejerzan influencia alguna en el medio ambiente que los rodea. Los sistemas cerrados, entonces, se caracterizan por poseer un comportamiento totalmente programado y determinado, y la materia y energía que se intercambian con el ambiente que los rodea es mínima. Por ejemplo, decíamos, un reloj, por ejemplo, de cuerda, hace un reloj o un automático, sobre todo más el automático, es un sistema cerrado, un sistema que difícilmente va a intercambiar energía con el medio ambiente. De pronto, como una entrada, pues algunos, por ejemplo, aparatos como los relojes, pueden llegar a recibir algo del medio, pero no hay un intercambio como si lo hay con los sistemas abiertos. Es decir, que lo que salga del reloj nunca va a haber una acción recíproca de intercambio ni de energía, ni intercambio de materiales, ni siquiera de información. Si bien el reloj da la hora, ofrece la posibilidad de que podamos consultar la hora, pero él lo hace herméticamente, ¿sí? Él lo hace no haciendo ningún tipo de análisis. Está programado, como lo dice por acá, entonces dice que su comportamiento es totalmente programado y determinado, y la materia y energía que intercambia con el ambiente es totalmente reducida, es mínima, casi nula. En algunos sistemas es nula. Tenemos otro, por ejemplo, las ollas a presión. Una olla a presión también es un tipo de sistema hermético, solo recibe, porque de pronto recibe calor para esto, pero por lo demás no hay un flujo permanente de información ni de materia o de energía. Vienen los sistemas abiertos, que son totalmente contrarios a los sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque estos sí establecen intercambios con el medio ambiente que los rodea. Para lograr, se valen de salidas y entradas por medio de las que intercambian de manera constante energía y materia con el medio ambiente. Este vínculo que se establece hace que los sistemas abiertos deban ser sumamente adaptativos a las cualidades del ambiente del cual dependen. Si no es así, no logran la supervivencia. Esta dependencia con lo ajeno hace que no puedan existir de forma aislada y que deban adaptarse por medio de la organización y el aprendizaje a los cambios externos. Y veíamos, oigan, las empresas son un sistema, hacen parte de los sistemas abiertos. Y una empresa que no se adapte al medio, es decir, que no se adapte a las normas y a las leyes que dicta el gobierno,
que no se adapte a algunas políticas de los clientes, de los proveedores, que no pueda llegar a adaptarse también a las políticas de los accionistas, que no se adapte a las dinámicas del mercado, pues adivinen qué, es una empresa que está con tendencia a desaparecer, porque siendo un sistema abierto que tiene un permanente intercambio de materia, de energía, de información con el medio que lo rodea, pues sabemos que si no se adapta puede llegar a desaparecer. Y eso es, digamos que la gran diferencia con los sistemas cerrados, que ellos no necesitan ese intercambio para subsistir, pero las empresas, como un sistema abierto, sí. Entonces, viene otro ejemplo de otro tipo de sistema que es según su constitución. Y aquí tenemos también dos tipos. Tenemos los sistemas conceptuales, que son ideales, y los sistemas físicos, que son reales, palpables. ¿Qué dicen los conceptuales? Son más ideas. Están constituidos por conceptos que son ajenos a la realidad y que resultan meramente abstractos, como las notas musicales. Las notas musicales son un sistema. El sistema lingüístico, yo me estoy comunicando a través de un sistema de lenguaje, pero es un sistema ideal, ¿sí? Es un sistema constituido más por símbolos. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero entre ellos están las notas musicales, como lo muestra la presentación. Vienen los sistemas físicos reales. Los elementos que lo componen, en cambio, son concretos, palpables. Es decir, que se los puede captar por medio del tacto. O sea, se pueden ver, se pueden tocar. Esos son sistemas físicos. Y entre esos está pues la Tierra. Yo toco. El sistema solar también puede ser un sistema físico, porque es palpable, se puede tocar. ¿Sí? Vienen los sistemas conceptuales o ideales dados ya a través de algunos ejemplos. Entonces, conformados por ¿qué? Definiciones, ideas, símbolos, como ya se los mencionaba, conceptos u otros elementos que no tienen entidad material, no se pueden tocar. Es decir, son conjuntos organizados, o sea, esto no le quita que sea un sistema, que sea estructurado, que sea organizado, con nombres y otros instrumentos de pensamiento o comunicación. Algunos ejemplos estaban las matemáticas. El sistema de la matemática es súper complejo, súper estructurado, súper organizado, pero no es palpable, es ideal. La lingüística, como ya se las mencioné, la lógica formal, la notación musical. Eso dado a través de lo que son los sistemas ideales o conceptuales. Los físicos, estos ya están dados por entidades materiales, los anteriores eran inmateriales, en los cuales se produce un intercambio de materia y energía con el entorno. Es una entidad material formada por partes organizadas, también es estructurada en sus componentes que interactúan entre sí de manera que las propiedades del conjunto se puedan palpar, se puedan tocar, estén en permanente interacción con su exterior, pero de una forma física y material. Viene el hardware del computador. Entonces decíamos en alguna clase, en alguna sesión, oiga, los computadores son un sistema y el hardware hace parte de, yo estoy tocando este mouse, yo lo puedo tocar, yo toco el teclado, yo toco su pantalla, todo esto que lo compone es físico y material. El cuerpo humano también es un supersistema, tenía algunos elementos o subsistemas que lo componían, es palpable. Y un reloj es un sistema cerrado, pero no deja de ser un sistema físico. Eso en cuanto a los tipos de sistemas en los físicos y los sistemas ideales. Entonces, viene según su origen. Según su origen es, oiga, ¿es artificial? ¿Quién lo creó? ¿O es natural? Entonces, ese es el origen del sistema. Si estamos hablando del reloj, es un sistema artificial. El reloj no se creó por la naturaleza. Usted no hay árboles de relojes, ni va al río y caza un reloj que nació en el río. Entonces, ¿qué es? Un sistema artificial. Se caracterizan por ser un producto de la creación humana, por lo que dependen de la presencia de otros para poder existir. O sea, yo como sistema artificial necesito
de alguien que lo cree. Necesito a alguien que me cree si soy un sistema artificial. Entonces, por eso dice, dependen de la presencia de otros para poder existir. El reloj no existiría si alguien no lo crea. El computador no existiría si alguien no lo crea. Las ciudades, que son sistemas abiertos, por cierto. Entonces, esos sistemas abiertos son los que nos permiten poder entender que una ciudad intercambia energía de materia con otras ciudades, pero si no las hubieran creado, las ciudades no estarían. La selva sí está por sí sola. Entonces viene a ser un sistema natural que ya vamos a ver qué es. Pero entonces estos sistemas artificiales necesita que alguien los cree. Entonces ahí yo preguntaría, ¿la empresa, la organización, es un sistema artificial o un sistema natural? ¿Por qué? Vamos a ver sistemas naturales. Estos, en cambio, hablando de los sistemas naturales, no dependen de la mano de obra del hombre para poder originarse. Es decir, se crean solos, por obra y gracia de la naturaleza y con la ayuda de pronto de un creador. Pero entonces, ese creador, por lo menos, no es hombre. En esta diferencia, cuando preguntaba la organización, la empresa como tal, ¿qué es? ¿Es un sistema artificial o natural? ¿Es un sistema físico o es un sistema ideal? ¿Es un sistema abierto o cerrado? Y vea que dependiendo de cada uno de los tipos de sistemas, podemos ir enmarcando la organización en el tipo de sistema que encaja. ¿Y puede encajar en varios? Sí, porque esto no quiere decir que lo limita a que sea artificial y ya. Si es artificial, no puede ser abierto y no puede ser cerrado porque dijimos que era artificial. No, puede tener diferentes características de los tipos de sistemas, ¿sí? Puedo enmarcarlo en varios, pero esa enmarcación en los diferentes tipos de sistema es la que me permite poder entender los elementos, entender cómo se relaciona con su medio ambiente, con su entorno, y a su vez, cómo deberíamos analizarla, comprenderla y transformarla para cumplir su propósito dentro de un suprasistema. En los sistemas artificiales, dice, fueron creados por la acción humana para responder a fines sociales. No, pero es que la empresa es un ente económico con fin de generar riqueza. Sí, pero no deja de ser un fin social. ¿Sí? ¿Y ejemplos cuáles son? En un computador, ya se los mencioné. La democracia, no se las había mencionado, pero vean que es un sistema. Hace parte de un ejemplo de un sistema artificial. La democracia fue creada por el hombre. ¿Es un sistema? Claro, es un sistema estructurado, con muchos elementos. ¿Sí? Pero no deja de ser un sistema artificial. Un teléfono, una ciudad, que también ya se la mencioné, un sistema de producción, un motor. Me interesa el sistema de producción, por ejemplo, porque si vamos a enfocarnos en la empresa, en la organización, al entender los sistemas de producción como un sistema artificial, pues me permite poder también analizar cada uno de los componentes que son creados por el hombre. Mientras que los naturales, ¿cuáles son? Son los que existen en la naturaleza sin necesidad de la intervención humana. El cuerpo humano. El cuerpo humano, pues, es creado por un sistema de reproducción, obviamente, que donde intervienen hombre, mujer, pero a partir de ahí no hay nadie creando el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema, todos los demás que ya hemos mencionado del cuerpo humano. Ellos se crean solos, o sea, se crean solos a través de una reproducción de células y ahí ya vamos formando cada una de las partes que componen el cuerpo. Un árbol pasa exactamente lo mismo. El sistema solar se creó por sí solo. Un río tiene muchos elementos y es un sistema. Tiene infinidad de elementos si empezáramos a analizarlos cada uno por separado, que están relacionados y pretenden un fin. Y el sistema respiratorio de un animal. Estos son sistemas naturales. Viene otro tipo de sistemas que son según la complejidad de los elementos que los conforman. Los sistemas complejos se caracterizan por estar compuestos por una serie de subsistemas, lo que lo vuelve difícil
la tarea de identificar los distintos elementos que lo componen. Entonces, cuando hablamos de sistemas complejos, es aquellos que tienen muchos elementos, tienen quizás muchos subsistemas y que pueden entender que es parte del objetivo del curso de teoría de sistemas, es poder entender los elementos que lo componen, pues se hace un proceso, así como su nombre lo indica, complejo. Un proceso difícil de poder extraer cada uno de los elementos, analizarlos y comprenderlos y de pronto llegar a modificar su comportamiento. Entre los ejemplos están el tiempo atmosférico. Llegar a entender cada uno de los componentes, llegar a poder de pronto alterar el comportamiento es supremamente difícil, muy complejo. La geodinámica, que es la que mide terremotos y volcanes y la que puede llegar a entender cómo está todo un sistema informativo, cómo llegar a predecir, por ejemplo, un terremoto que no se puede por ahora. Entonces, este tipo de comportamientos, eso que circula en redes sociales que no sé, voy a inventarme una fecha, el 20 de febrero va a haber un terremoto hacia el mediodía y pasa por Bogotá y sigue a tal lado. Eso no se puede predecir, o sea, es tan complejo el sistema de la geodinámica que todavía no podemos llegar a entender o analizar cada uno de los elementos y poder comprenderlos de tal manera que los podamos predecir. Entonces, eso hace que sea un sistema complejo. La conciencia es un sistema también entendida que tiene muchos elementos, pero es supremamente difícil de entender. Y las mismas sociedades, imagínense, algo tan fácil, pues en teoría, de comprender, porque está compuesto por personas, por algunos elementos artificiales creados por el hombre, y son supremamente difíciles de entender. Desde cada uno de los elementos y cada uno de los subsistemas que también están creados por esos elementos. Esos son los sistemas complejos. Pero vienen unos que son mucho más digeribles, que son los sistemas simples. A diferencia de los anteriores, estos no cuentan con subsistemas, lo que permite identificar fácilmente los elementos constitutivos de los mismos. Entonces, si vamos a ver según la complejidad de los elementos que lo conforman, los sistemas simples tienen muy pocos elementos y como tal, pues entonces los podemos analizar de una manera mucho más fácil, estructurada y poder llegar de cierta manera a predecir y alterar también su comportamiento. Entre algunos ejemplos, una polea es un sistema, pero es un sistema que tiene unos elementos, digamos que contables muy sencillos, muy prácticos a la hora de analizarlos y podemos también entenderlos y modificarlos. Viene una banda de goma, un sistema también muy sencillo, una cocedora, y aquí, pues dado a través de estos compuestos, de cada uno de estos elementos, pues podemos llegar a modificar el comportamiento, podemos llegar a pretender que den una salida o un resultado diferente al que ya está constituido, porque son elementos muy fáciles de alterar. ¿Cómo alteras la conciencia? A través de un trabajo supremamente complejo y quizás nunca llegues al propósito de alterarla. Pero ¿cómo alteras una cocedora? Pues coges tus elementos y si quieres modificarla, obtener otro resultado o cambiarla para que sea más veloz, para que sea más lenta. Y pasa lo mismo con la polea, con la banda de goma, por lo menos pensando en estos tres ejemplos que tenemos en nuestro proceso. Vienen según su naturaleza. Vienen los sistemas inertes y los sistemas vivos. Los inertes carecen de vida alguna. Son esos sistemas creados casi siempre por el hombre. Bueno, hay unos sistemas como las rocas, de pronto también son inertes, son naturales, pero si bien son naturales o artificiales, sabemos que carecen de vida. Y esos son sistemas, no vamos a entrarnos en entender de pronto cada uno de los sistemas inertes, porque pues no hacen parte como del análisis que yo pretendo del curso de teoría de sistemas. Y vienen los sistemas vivos. Estos, pues en cambio, sí poseen vida y su nombre lo indica. Entonces, son sistemas naturales, obviamente, que poseen vida y tampoco vamos a analizarlos, por lo menos, de manera independiente como sistemas vivos. Con esto y con esa sonrisa que les dejo en la presentación, entonces damos por terminado lo que es los tipos de sistema, cómo están compuestos, cómo analizarlos desde cada uno de
de donde encaja cada tipo, ¿sí? Y cómo podemos a través de ello ya ir adentrándonos un poco más en los sistemas. Empezamos diciendo que la empresa era un sistema, empezando diciendo qué era un sistema, qué era la teoría de sistemas, qué era ese análisis que nos llevaba a comprender los elementos, cómo se relacionaban y qué propósito pretendían dentro del sistema. Fuimos ya viendo un poco más hacia la evolución de la teoría de los sistemas, viendo algunas características ya puntuales dentro de lo que eran los principios de los sistemas y estamos hablando ya de tipos de sistemas para cómo pueden encajar de acuerdo a sus características, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su naturaleza. Y con ello, pues lo que pretendemos es empezar a analizar los sistemas como un todo que filosóficamente decíamos en la evolución de los sistemas, no pueden entenderse de partes aisladas, sino un conjunto de elementos que se relacionan para obtener un propósito en común. Y eso es lo que se pretende con el curso, llegar a entender un sistema de esa manera, que son muchos elementos que yo puedo alterar algún elemento de esos, sobre todo esos sistemas artificiales como la organización, puedo llegar a alterar un elemento para que su comportamiento o su propósito se obtenga de una manera más eficiente, de una manera más eficaz, de una manera que su propósito pues esté cubierto en su totalidad. ¿A través de qué? De la interacción de cada uno de esos elementos y si es necesario cambiar el comportamiento o alterar el comportamiento de uno de ellos, pues lo haremos. Entonces, insisto, con esta sonrisa me despido, muchas gracias y hasta ahí termina lo que es la sesión de los tipos de sistemas.